hay una fuerza externa. En el otro caso, fíjense que las fuerzas netas eran igual a 0. O sea, si había fuerza, se contrarrestaban. En este caso sí aparece una fuerza sobre un objeto de masa m. Este experimentará una aceleración proporcional a la fuerza y en la misma dirección. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acá también tenemos en cuenta que no hay rozamiento, ¿sí? Bueno, las dos primeras leyes de Newton se refieren a un único objeto. ¿Sí? En este caso, fíjense que había un solo objeto. Ahí había una fuerza externa, pero era un solo objeto. Y en el primer caso, la fuerza neta era 0. La tercera ley dice que al interactuar dos objetos, ya no es uno, las fuerzas que ejercen el uno sobre el otro son siempre iguales, tanto en magnitud como en dirección, pero en sentido opuesto. Esto no lo vemos, que ya lo vimos. Y ahora vamos a ir al diagrama de cuerpo libre. Eso es una introducción teórica que ya más o menos se había visto, por eso iba medio rápido. Bueno, diagrama de cuerpo libre, que es lo que vamos a necesitar para hacer los problemas de dinámica. Bueno, hice un diagrama de cuerpo libre, que es una herramienta que vamos a usar para resolver los problemas de mecánica. Dice, como su nombre lo indica, el gráfico tiene como objeto liberar el cuerpo de todos los demás objetos y superficies a su alrededor para que pueda explorarse de manera aislada. O sea, vamos a considerar solamente el cuerpo o el objeto, y sobre ese cuerpo vamos a ver todas las fuerzas que aparecen, ¿sí? También prestaremos atención a cualquier fuerza que actúe sobre el cuerpo, que puede ser una fuerza externa, incluidas las creadas por los cuerpos circundantes y las superficies que eliminamos. Este diagrama simplificado nos permitirá escribir más fácilmente las ecuaciones de equilibrio para problemas estáticos o las ecuaciones de movimiento para los problemas de dinámica. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dibujar el cuerpo y vamos a ver todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Y si hay fuerzas que no están ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, vamos a tener que descomponer esa fuerza sobre los distintos ejes. Bueno, primero, dice, para hacer esto, dibujar el cuerpo que se está analizando separado de todos los demás cuerpos y superficies circundantes. Segundo, dibujar todas las fuerzas externas que actúan directamente sobre el cuerpo. No incluir fuerzas que no actúan directamente sobre el cuerpo, pues se está analizando. Una vez que se identifican las fuerzas, se agregan al diagrama de cuerpo libre. El último paso es etiquetar las dimensiones y ángulos claves en el diagrama. Bueno, ahí decíamos que si hay fuerzas que forman ángulos, vamos a tener que descomponer esa fuerza en el eje X y en el eje Y. Vamos a ver algunos ejemplos simples, que es lo que vamos a ver, ¿no? Resolver. No vamos a meternos mucho, vamos a hacer cosas simples acá. Bueno, ese es el primer ejemplo que tenemos ahí. Un cuerpo sobre el piso, el cuerpo está sobre el piso o sobre una mesa, y se le aplica una fuerza. ¿Qué fuerzas intervienen en el peso, en el cuerpo ese que está acá? Bueno, vamos a tener el peso del cuerpo, que P va a ser igual a masa por gravedad, este peso que está acá, el peso del cuerpo. La normal, ¿sí? Se va a oponer al cuerpo, que la normal está dada por, bueno, la fuerza que ejerce, en este caso, el piso, ¿sí? Por eso el cuerpo no se va hacia abajo, porque está el piso. El piso va a generar o va a aplicar una fuerza igual y en sentido contrario a el peso del cuerpo. Y aparece la fuerza ejercida o la fuerza externa, ¿sí? Si nosotros no consideramos que va a haber rozamiento en el piso, esta fuerza va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Se va acelerando. Este valor de fuerza va a tener un valor, ¿no? Acá no dice cuánto vale la fuerza. Pero en el problema va a decir que vale, no sé, 10 newton.
Entonces, si nosotros nos pide la aceleración y nos da la fuerza y nos da la masa del cuerpo, podemos determinar la aceleración. Acuérdense que fuerza igual a la masa por la aceleración. Sería un caso simple. Bueno, otro caso, otro ejemplo, para hacer el diagrama del cuerpo libre. Dice, es un cuerpo sostenido, este cuerpo está sostenido por dos cuerdas que están fijas acá al techo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? A partir de este punto que está acá. ¿Qué voy a tener en cuenta acá? Bueno, el peso del cuerpo. El peso del cuerpo va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Y qué pasa? Este cuerpo lo va a sostener, va a haber una tensión en esta cuerda y en esta otra cuerda. O sea, porque este cuerpo va a estar quieto acá, ¿sí? Entonces, el peso de este cuerpo lo va a soportar las tensiones que hay en esas dos cuerdas. Entonces, esas cuerdas forman un determinado ángulo, ¿sí? En este caso, bueno, acá ya están dados los ángulos. Este es 40 grados, acá 40 grados, 25 grados. Yo a estas tensiones las puedo descomponer, ¿sí? Las voy a poder descomponer. Si yo voy a estas tensiones, las puedo descomponer, ¿sí? ¿En qué? En Tx acá, ¿sí? Eso va a ser Tx. Y acá va a ser Ti. Las dos componentes. Y a esta tensión también la voy a poder descomponer. La voy a poder descomponer en Ti acá, Ti2 y Tx2. Entonces la suma del peso, como esto está quieto, la sumatoria de la fuerza en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? A las tensiones que tengo acá, a Ti1, ahora lo vamos a ver después en los problemas esto, más Ti2, más el peso. El peso va a ser un valor negativo, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0 newton, ¿sí? Está en equilibrio esto. O sea, la suma de Ti1 y de Ti2, que están acá, va a tener que ser igual, o el módulo este, va a tener que ser igual al valor del peso, ¿sí? Y lo mismo pasa acá. Esta se va a contrarrestar con esta. Pues está en equilibrio el sistema, ¿sí? Pero después lo vamos a ver en los problemas, ¿sí? No se preocupen. Bueno, vamos a otro ejemplo. Dice, un auto sube por un camino con pendiente. Tenemos un auto que va subiendo. ¿Qué vamos a tener acá? El peso del auto. El peso del auto va a ser la masa del auto por la gravedad. Tenemos la normal, que acuérdense que era perpendicular, ¿sí? Al apoyo, que en este caso sería el camino. Y por otro lado tenemos la fuerza. ¿Por qué la fuerza? La fuerza que ejerce el motor para que vaya subiendo, si no el auto se va a venir hacia abajo, ¿sí? Entonces, si el auto está subiendo, va a haber una fuerza, ¿sí? Va hacia arriba acá, el vehículo. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, voy a tener, por un lado, la masa por la gravedad, que es el peso del auto, la normal, que es perpendicular al camino, y la fuerza, que es porque el auto está subiendo. Hay una fuerza ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Yo voy a elegir como X, eje X, a la superficie acá que es de apoyo, en este caso sería el camino, y la perpendicular va a estar sobre el eje Y, que sería este que está acá. La normal está sobre el eje Y. La fuerza está sobre el eje X, y la masa por la gravedad, como es un plano inclinado, como tiene un determinado ángulo, va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. El ángulo que yo tengo acá, beta, es este ángulo que está acá, ¿sí? Ese ángulo que está ahí. Entonces acá hay una relación trigonométrica. Acá tenemos M por G, que es la hipotenusa, y este lado es el cateto adyacente.
La relación entre cateto adyacente e hipotenusa es el coseno. Y la relación entre cateto opuesto, que sería este o este que está acá, y hipotenusa es el seno. Por eso acá me aparece masa por gravedad por el seno de beta, y acá hay masa por gravedad por el coseno de beta. Bueno, ¿algunas preguntas hasta acá? Como ejemplo, estos son ejemplos, ¿sí? Que por ahí después le vamos a poner valores, ¿sí? Para hacerlo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Bueno, acá en este caso tengo dos sistemas, ¿sí? Acá tengo una masa 1, voy a estudiar por un lado este cuerpo y por otro lado este otro cuerpo. Bueno, ¿qué pasa acá con la masa 1? Bueno, la masa 1 está apoyada, ¿sí? O sea, acá voy a tener la masa por la gravedad de la masa 1, que va a ser el peso, y por otro lado tengo la normal. Y acá voy a tener una tensión de la cuerda, por eso aparece el valor de T. Para la masa 2 voy a tener el peso de la masa, que sería el peso, sería de masa por gravedad, y acá voy a tener la tensión de la cuerda, que está acá. Acá no está apoyada, está suspendida, por eso aparece el valor de la tensión de la cuerda, que en magnitud es igual al de la masa por la gravedad. Bueno, y acá tengo dos masas a través de una polea, acá tengo una cuerda, que es lo que veíamos hoy, la teoría. Entonces acá tengo el peso de esta masa, que sería masa 1 por gravedad, y acá voy a tener la tensión de la cuerda, si analizo solamente este sistema. Y por otro lado, si analizo este sistema de la masa 2, voy a tener el peso de la masa, que es masa 2 por gravedad, y la tensión de la cuerda, que está acá. Y por último, tenemos otro caso, que es parecido al que habíamos visto acá, prácticamente igual a este de acá, donde tenemos una masa suspendida de las dos cuerdas. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener el peso de este cubo, que sería masa por gravedad, y la tensión de cada cuerda. Como esto está estabilizado, recuerdan que las sumas de estos dos deberían ser igual a la masa por gravedad, y estos valores de acá deberían ser iguales también en el eje X. Entonces la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y, deberían ser igual a 0. Después vamos a ver los problemas estos, ¿sí? Y vamos a ver los diagramas de cuerpo libre. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, No, profe. vamos a ver un poquito los problemas. El sábado se dio algo de esto, pero lo vamos a ver porque no todos lo hicieron. Así que bueno, vamos a retomar esto primero y después vamos a pasar a los problemas más de dinámica. Esos son más que nada de vectores. Y para que tengan claro por ahí cómo se resuelve. Esto ya por ahí lo han visto con Rubén, conmigo también lo vieron, por ahí con Andrea creo que estuvieron viendo un poco más de vectores en sí. Así que bueno, esos son como si fueran una aplicación de vectores, ¿sí? Bueno, dice, un bote sale desde el punto A, desde acá, con una velocidad constante de 1,4 metros sobre segundos y perpendicular a la costa. La corriente del agua tiene una velocidad de 2,25 metros sobre segundo. O sea, fíjense que acá están el vector del bote y la velocidad de la corriente. Nos dice, calcular la velocidad resultante gráficamente
indicando el módulo, dirección y sentido. Entonces nosotros, los datos que tenemos, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la velocidad del bote es igual a 1,4 metros sobre segundo. Dato. Y por otro lado tenemos que la velocidad de la corriente es 2,25 metros sobre segundo. Bueno, ¿qué pasa con esos datos? Si nosotros hacemos un sistema de eje, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los valores de la velocidad? ¿Cómo lo podemos representar? En un eje cartesiano, ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a poner en el eje? La velocidad del barco sería y ¿Sí? la de la corriente iría en X. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Deja que se me cerró el archivo. Que se me abra. Bueno, entonces teníamos los datos, ¿sí? Tenemos los datos. Decíamos que la velocidad del bote vale 1,4 metros sobre segundo y la velocidad de la corriente 2,25 metros sobre segundo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que la velocidad del bote podríamos representarlo sobre el eje X y a la velocidad de la corriente sobre el eje Y. Entonces, bueno, podemos representar sobre el eje Y la velocidad del bote y sobre el eje X la velocidad de la corriente, ¿sí? Fíjense que una un poco más grande, ¿sí? Bueno, tenemos representadas las dos velocidades, velocidad del bote y velocidad de la corriente. Y el primer punto nos pide calcular la velocidad resultante, ¿sí? Gráficamente indicando el módulo de la dirección y sentido.
¿Recuerdan cómo se hacía la gráfica? Primero representábamos uno de los vectores y a continuación representábamos el otro vector. No sé si se acuerdan. Donde terminaba el primero, y a partir de donde terminaba el primero, representábamos el segundo vector. Supongamos que ese sea el primer vector, ¿no? Y el segundo vector es a continuación del primero. O sea, va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este va a ser la velocidad del bote y este otro vector va a ser la velocidad de la corriente. La velocidad resultante, si se acuerdan, ¿sí?, va a salir desde el primer vector, ¿sí?, y va a llegar hasta donde termina el último vector, ¿sí? Va a salir desde acá y va a llegar hasta ahí. Entonces esa va a ser la velocidad resultante, ¿sí?, del sistema. Esto que está acá es la velocidad resultante. Velocidad del bote, velocidad de la corriente y la velocidad resultante. Gráficamente. Y ahora tenemos que indicar el módulo, dirección y sentido. ¿Cómo hacemos para indicar el módulo de eso? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de figura es eso? Es un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para calcular BR? El módulo va a ser igual a la raíz de velocidad del bote al cuadrado más la velocidad de la corriente al cuadrado. ¿Sí? Ahí vamos a calcular el módulo. ¿Cuánto va a ser? Bueno, ¿cuánto era? Velocidad del bote vale 1,4 metros sobre segundo todo al cuadrado. Más 2,25 metros sobre segundo todo al cuadrado. Y la raíz de esto sería así. 2,65. 2,65. Sí, sí. Bueno, 2,65 metros sobre segundo. Bueno, eso va a ser el módulo, ¿sí? ¿Qué más me pide? Si se fijan acá, en el problema, en el enunciado, dirección y sentido, o sea que voy a tener que calcular el ángulo. Este ángulo siempre con respecto al eje X positivo. ¿Cuánto va a valer ese ángulo? Ese ángulo es el mismo que está acá. ¿Sí? Yo tengo de datos las componentes. B del bote y B de la corriente. Si me fijo, es un triángulo rectángulo y el valor de la velocidad del bote es el cateto opuesto. Y la velocidad de la corriente es el cateto adyacente. ¿Qué me relaciona eso? Bueno, la tangente. ¿Sí? Entonces acá voy a poner que la tangente de alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cateto opuesto a quién es? Velocidad del bote. Cateto adyacente, velocidad de la corriente. La velocidad del bote es 1,4 metros sobre segundo. Velocidad de la corriente, 2,25 metros sobre segundo.
Ahí calculo el ángulo, ¿sí? Como arco tangente o tangente menos 1 de ese valor. ¿Cuánto da eso? Arco tangente de esa cuenta. ¿Bueno lo hizo? 31,89. Bueno. Entonces esto bueno, da 31,89 o 31,9. Y ese va a ser este ángulo que está acá. Entonces cuando a mí me piden calcular el módulo, fíjense que acá ponen, y la dirección, dice calcular indicando el módulo, bueno, ya lo calculé, es 2,65. Dirección, ¿sí? 31,9 es el ángulo que forma con respecto al eje positivo. Entonces ahí ya estaría calculado el primer punto, el punto A. ¿Sí? Hay un punto B, el punto B pide calcular la distancia desde el punto B. En realidad el punto B, ahí por la gráfica no está bien correcta, estaría acá el punto B. Hasta justo enfrente de A, donde el bote toca la tierra, porque el bote en realidad va a ir así, ¿sí? Entonces lo que me está pidiendo ahí es esa distancia, ¿sí? Hasta que toque tierra en este punto. O sea, si no hubiera corriente de agua, el bote iría así. Pero como que hay corriente de agua, el bote va a llegar a este punto. Entonces el problema, si ustedes se fijan lo que dice la pregunta, la distancia desde el punto B, que es acá, hasta donde el bote tocará la tierra, que es este otro punto. Supongamos que sea el punto C. Entonces lo que nos está pidiendo el problema es esta distancia. Nosotros tenemos de dato que acá, de acá a acá hay 90 metros, ¿sí? Lo que tiene que cruzar el bote. Acuérdense que esta parte sería un triángulo rectángulo. Y yo a su vez conozco ahora, si ustedes se fijan en esto, estoy conociendo ese ángulo, que ese ángulo es alfa. Entonces acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá tengo 90 metros. Este ángulo también va a estar reflejado acá, ¿sí? El alfa. O sea, acá ya tengo 90 metros, ese ángulo que ya sé cuánto vale, que vale 31,9, y lo que voy a tener que calcular es de qué relación hay entre esta distancia y esta distancia. Bueno, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. O sea, acá otra vez es tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que vale 90 metros porque es esa distancia, dividido el cateto adyacente, que es lo que quiero hallar. Porque la tangente de alfa ya la tengo acá. Es la tangente de 31,9 grados, o tangente de alfa ya tengo la cuenta acá directamente, ¿sí? Entonces, cateto adyacente, que es la distancia que es igual a D, que es la distancia, ¿a qué va a ser igual? A 90 metros, dividido tangente de alfa. Entonces voy a tener que calcular, hacer esa cuenta. 90 metros dividido la tangente de 31,9 grados. 144,6. Bueno. Bueno, ahí, según ahí, da 144,6, que es un valor mayor a 90 grados. ¿Puede dar mayor a 90 metros? Sí, ¿por qué? Porque el valor de la velocidad de la corriente es mayor a la velocidad del bote. Entonces se va a desplazar más sobre el eje X que sobre el eje Y. Acá hizo 90 metros y acá va a ser 144 metros. ¿Sí? Eso por la velocidad. Al tener más velocidad de corriente que la velocidad del bote,
¿sí? Esta distancia de B a C va a ser mayor que de A a B. ¿Alguna consulta? ¿De este problema? ¿Somos el otro? Sí. Bueno, vamos con este que también es de aplicación de vectores. Bueno, acá dice 2 caballos tratan de ayudar a un auto que salga del barro. Uno de los caballos tira del auto con una fuerza de 400 newton. Toma una dirección que forma un ángulo de 30 grados con el eje X negativo. Está hablando de este, ¿sí? Ese valor, 30 negativo, con el eje X negativo. Mientras que el segundo, que está este otro caballo, lo hace con una fuerza de 500 newton. ¿Y qué ángulo deberá tomar el segundo caballo con respecto al eje X, primer cuadrante, para que el auto se deslice sobre el eje X positivo? ¿Qué pasa? Se va a deslizar solamente sobre el eje X positivo. Entonces, ¿qué me está dando? Me está dando algo el problema ahí. ¿Qué pasa con el eje X? Va a ser ¿Cuál 0. va a ser la fuerza resultante? 0. 0. Entonces, lo que me está diciendo ahí, que la suma de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 newton. Entonces acá yo voy a tener, para el eje X, voy a tener fx1 y fi1. Fx1 va a ser el módulo de la fuerza 1 por el coseno del ángulo que forma con siempre respecto al eje X positivo. ¿Cuál va a ser ese ángulo? O sea, X1 sería el caballo 1, ¿no? ¿Qué ángulo que voy a tener que tener en cuenta ahí? Si es con respecto al eje X positivo. ¿Cuánto vale el ángulo? 150. 150, porque es este ángulo, ¿sí? Ese ángulo vale 150. Entonces va a ser por el coseno de 150 grados. Para Fi1 va a ser igual a F1 por el seno de 150 grados. Y por otro lado, bueno, voy a tener Fx1 y Fx2. Fx2 y F2i. Entonces, Fx2, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de F2 por el coseno de qué ángulo. No lo conozco. Es justamente este ángulo que está hasta ahí. Vamos a ponerle alfa. No lo conozco. Y Fi2 va a ser igual a F2 por el seno del ángulo que tampoco conozco, que es alfa. ¿Qué dato tengo acá? Bueno, que la sumatoria, lo importante es esto que está acá. Como no se desplaza, la suma de las fuerzas en ese X va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan ahí? Bueno, Fx1 más Fx2. Y esto va a ser igual a 0 newton. Bueno, entonces, a partir de ahí, voy a reemplazar por lo que yo tengo acá, a Fx1 y a Fx2. Entonces lo voy a poner acá. Voy a poner que la sumatoria en Fx, ahora voy a reemplazar Fx1, que lo tengo acá, ¿sí? Va a ser F1 por
el coseno de 150 grados, más F2 por el coseno de alfa. Y esto queda igual a 0 newton. Entonces, ¿yo qué tengo acá? F1 lo conozco, ¿sí? Porque son datos. Vale 400 newton. F2 lo conozco, que vale 500 newton. ¿Cuál es la única incógnita que no tengo? El ángulo de 2. El ángulo. Entonces acá lo que voy a despejar, voy a despejar el ángulo. Lo despejo. Se lo paso restando. Acá va a ser igual al módulo de F2 por el coseno del ángulo. Bueno, acá me va a ser menos F1 por el coseno de 150 dividido el módulo de F2, y esto va a ser igual al coseno del ángulo. Y ahora reemplazo, ¿sí? F1, fíjense que lo tengo de dato, como arriba, son 400 newton. Por el coseno de 150. Dividido 500 newton. Bueno, acá esto va a ser igual al coseno de alfa, ¿no? Bueno, ahora tendría que resolver esto. Coseno de 150 por menos 400 dividido 500. Resuelva esto. Acá esto que está acá da 34,64 lo que está acá arriba. Dividido 500. Me va a dar un valor y después voy a tener que sacar. Esto me va a dar 0,69. Esto da 0,69. Y después calculo el valor del ángulo. Sería el arco coseno menos 1 de 0,69. ¿Lo hizo? 46,37. Bueno, 46,37 grados. Bueno, entonces este ángulo, que es alfa, ¿sí? Ese ángulo que está ahí, este ángulo alfa, vale 46,37 grados. De esa forma, ¿sí? Si ese ángulo vale 46,37 grados, el auto se va a desplazar solamente sobre el eje Y, y la componente o la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Sí, va a tener solamente la fuerza resultante, va a tener solamente componente en el eje Y. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, Profe, algo así entraría en el parcial. sí, sí, puede entrar. Bueno. Dice, ¿cuál es la aceleración resultante al aplicar una fuerza de 30 newton a un cuerpo de masa de 10 kilogramos?
Bueno, ¿qué pasa si hacemos el diagrama de cuerpo libre? Vamos a tener, por un lado, el peso del cuerpo, y por otro lado la normal a ese cuerpo, y por otro lado la fuerza que se le está aplicando, ¿sí? Al cuerpo se le aplica a ese cuerpo se le aplica una determinada fuerza, ¿sí? Entonces vamos a tener también una fuerza, ¿sí?, que se le aplica a ese cuerpo, otro color. Entonces ahí vamos a tener, por un lado, acá vamos a tener la normal, esta va a ser la normal, ¿sí? Este va a ser el peso del cuerpo, y acá la fuerza que se le está aplicando, ¿sí? ¿Cuál es el peso del cuerpo? Bueno, va a ser la masa por la gravedad. La normal va a estar en dirección contraria. Si nos pide calcular el peso del cuerpo, que ahí no nos pide el problema, que va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa son 10 kilos, por la gravedad es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El peso del cuerpo va a ser igual a 98 newton. Menos 98, ¿sí? La normal va a tener el mismo módulo, pero como está en sentido contrario, va a ser positiva, va a ser de 98 newton, ¿sí? Y la fuerza, que ya es dato, vale 30 newton. ¿Cuál era la ecuación que vaya? Era de la segunda ley de Newton. O sea, la fuerza, ¿a qué va a ser igual la fuerza? La masa por la aceleración. Entonces acá, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la aceleración. La masa es dato, vale 10 kilos. La fuerza vale 30 newton. Entonces yo acá lo que voy a hacer, le voy a despejar la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Bueno, la fuerza dividido la masa. La aceleración, ¿a qué va a ser igual? A 30 newton dividido los 10 kilogramos. ¿Se acuerdan cuál era las unidades de Newton? Aceleración era igual a 30 newton, y 30 newton era 30 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Si van a la teoría. Entonces, 30 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado dividido 10 kilogramos. Entonces, kilogramos se simplifica. Acá me queda 30 dividido 10, me queda 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá me dice, ¿cuál es la aceleración resultante al aplicar una fuerza de 30 newton, que sería esta que está acá, a un cuerpo de masa de 10 kilogramos? Bueno, la aceleración resultante son 3 metros sobre segundo cuadrado. El diagrama de los cuerpos libres, acá no me lo pide, lo hacemos igual por las dudas. Si me lo pidiera, tengo que hacer esto. Y si me pide calcular el peso, ¿sí?, de ese cuerpo, va a ser igual a la masa por la gravedad, que va a ser 10 kilogramos por el valor de la aceleración de la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Menos 98 minutos. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Bueno, problemas simples, ¿sí? Otro problema que es también simple. Dice determinar la aceleración del bloque. Fíjense que ahí aparecen tres fuerzas, ¿sí? El bloque, eso, o el cuerpo ese tiene una masa de 5 kilogramos, ¿sí? Y está apoyado. O sea que el diagrama, otra vez, de cuerpo libre, si voy a hacer el diagrama de esa figura, voy a tener que hacer el peso y la normal, ¿sí? Por otro lado voy a tener una fuerza acá, ¿sí? Que es de 10 kilogramos, 10 newton, otra fuerza en el cuerpo que es de 30 newton, y otra fuerza más chiquita acá, que es de 5 newton, ¿sí? Entonces, acá voy a tener la normal, ¿sí? Acá voy a tener el peso del cuerpo, acá voy a tener la fuerza chiquita, que es la de 5 newton, esta otra fuerza es de 30 newton, y esta que está acá es de 10 newton. Bueno, ¿qué pasaba acá? Bueno, teníamos que hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿sí? En el eje Y tengo el peso y la normal y van a ser cero la suma de las dos, ¿sí? Pero me dice la aceleración que tiene el bloque, ¿sí? Y vemos acá que la fuerza, ¿sí? Acá tenemos dos fuerzas en magnitud mayores, la suma de las dos a esta, entonces va a tener una aceleración hacia allá el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo va a ser la sumatoria de la fuerza? Bueno, va a ser la fuerza 1, que son 30 newton, está en el eje X positivo, más 5 newton, ¿sí? Más esta fuerza, pero esta fuerza, como está en sentido contrario, va a ser menos 10 newton, ¿sí? En sentido contrario. Entonces la sumatoria en el eje X va a ser 30 newton más 5 newton menos 10 newton. La fuerza resultante va a ser de 25 newton, ¿sí? Me pide calcular la aceleración. Bueno, otra vez, tengo que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces acá lo que voy a despejar es la aceleración. ¿La aceleración a qué va a ser igual? Bueno, a fuerza sobre masa. Aquí la aceleración va a ser igual a la fuerza que son, fuerza resultante en este caso sería, ¿no? Sobre el eje X, que son 25 newton, o 25 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, dividido la masa del cuerpo, que son 5 kilogramos. Bueno, si hago 25 dividido 5, acá me da 5 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que acá no hay rozamiento, nada. Solamente estoy viendo que hay tres fuerzas que actúan externas, que actúan sobre ese cuerpo de masa 5 kilogramos, y no estoy teniendo en cuenta, porque obviamente ese cuerpo se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? No estoy teniendo en cuenta el rozamiento del piso, ni si hay viento tampoco lo que es el aire, ¿sí? El rozamiento del aire. Entonces, la aceleración va a ser igual a 5 metros sobre segundo. Si me pidiera calcular el peso del cuerpo, bueno, va a ser 5 kilogramos por menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y si me piden la normal, va a ser igual al peso en magnitud, pero sentido contrario, o sea, va a ser positiva la normal, ¿sí?
¿Con alguna pregunta de este problema? Que también es corto. No, profe. Bueno, acuérdense que en este caso la fuerza están sobre la misma línea, son colineales, están todas sobre el eje X. En caso de que tengan un cierto ángulo, voy a tener que descomponer a esa fuerza, ¿sí? Estos son casos simples. Bueno, un cuerpo de 500 gramos se tira hacia la derecha, paralelamente al plano, con una fuerza de 10 newton. Calcular la aceleración con la que se mueve. Voy a tener un cuerpo que se desplaza. Un plano. Y tengo una fuerza acá, que actúa acá. Y me está pidiendo la aceleración con la que se mueve. Vamos a tener, esta va a ser una determinada fuerza, valor de F igual a 2 newton. Y acá voy a tener el cuerpo, que tiene una masa de 500 gramos. Y me pide la aceleración que va hacia allá. ¿Sí? Me pide calcular esa aceleración. Bueno, acá otra vez, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, va a ser similar al anterior. Vamos a tener el peso, la normal, y esta fuerza que actúa ahí. Entonces vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, y nos está pidiendo la aceleración con la que se mueve. La aceleración va a ser igual a la fuerza dividido la masa. Es similar al anterior. La aceleración va a ser igual a la fuerza, que son 2 newton, dividido 500 gramos. Si lo paso a kilo, ahí tengo que hacer un pasaje de unidades, porque esto es kilo por metro sobre segundo cuadrado. Recuerden que 500 gramos equivale a 0,5 kilos. Vamos a tener 2 newton dividido 0,5 kilogramos. Entonces 2 dividido 0,5 me da 4 metros sobre segundo cuadrado. Para calcular la aceleración con que se mueve, bueno, esta es la aceleración con la que se va a mover. 4 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, el problema 9 dice hallar el valor de la masa para que el cuerpo acelere con 4 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ahí podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre. También vamos a tener el peso y la normal. Y después vamos a tener la fuerza, ¿sí? Acá vamos a tener, fíjense que hay una fuerza de 40 newton acá. Acá hay una fuerza de 12 newton. Y hay otra fuerza de 16 newton acá abajo. Ojo con las direcciones de la fuerza, ¿sí? En este caso, fíjense que vamos a tener cuidado. Acá tenemos la normal. Acá tenemos el peso del cuerpo. Acá tenemos una fuerza que va así, ¿sí? De 40 newton. Acá
tenemos una fuerza en sentido contrario que es de 12 newton. Acá tenemos una fuerza en el eje X positivo que es de 16 newton. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es la sumatoria de las fuerzas en el eje X. La primera fuerza va hacia la derecha acá, es 40 newton. Esta que está acá va en sentido contrario, o sea, se le va a restar, va a ser menos 12 newton. Y la otra que es positiva, más 16 newton. Entonces acá la fuerza resultante en el eje X, en este caso están todas sobre ese eje, va a ser 44 newton. Por otro lado tenemos el valor de la aceleración, que vale 4 metros sobre segundo cuadrado. Y el problema, lo que nos pide es calcular el valor de la masa. Entonces, por la segunda ley de Newton, teníamos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Entonces, si despejamos la masa, ¿sí? Vamos a tener que es igual a la fuerza, que está dada en Newton, dividido la aceleración. La fuerza sobre eje X resultante son 44 newton, dividido la aceleración, que es 4 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, o sea que esto me va a dar en kilogramos, y va a ser 44 dividido 4, que es 11 kilogramos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son problemas cortos, simple? Más que nada lo que estamos viendo acá es hacer el diagrama de cuerpo libre y aplicar, ¿sí?, las sumatorias de fuerza y que la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, siempre me dice calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 newton adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bueno, tenemos el cuerpo. Y dice que recibe una fuerza de este cuerpo de 20 newton. ¿Sí? Acá tenemos la fuerza, que esa fuerza es de 20 newton. Acá tenemos un cuerpo de una determinada masa, ¿sí? Y nos dice que al recibir esta fuerza adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Otra vez, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, ese cuerpo va a estar apoyado, ¿sí?, de abajo. Va a tener una normal, que es igual al peso, pero en sentido contrario. Y por otro lado va a tener la fuerza que está aplicada acá. Medio así. Bueno, entonces vamos a tener, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, por un lado vamos a tener acá
el peso del cuerpo. Acá vamos a tener la normal, que va a ser igual en magnitud y sentido contrario, y acá la fuerza que se le aplica al cuerpo. La fuerza vale 20 newton, y por otro lado tenemos que la aceleración vale 5 metros sobre segundo cuadrado. Nosotros nos pide calcular la masa. Tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Nos está pidiendo es la masa, que va a ser igual a la fuerza dividido la aceleración. O sea que la masa va a ser igual a la fuerza, que son 20 newton, dividido 5 metros sobre segundo cuadrado. Si hago esa cuenta, bueno, me va a dar 20 dividido 5, me da 4 kilogramos. Si calculo la masa del cuerpo, bueno, 4 kilogramos. Son todos problemas simples. Después va a haber alguno un poquito más complicado, pero no mucho más. Más que nada la idea acá es que tengan un poco claro la parte de dinámica, cómo realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y tomar en cuenta, tener en cuenta que las fuerzas son magnitudes vectoriales y son, bueno, vectores, por eso dimos vectores al principio. Después aplicación de vectores, que sería el problema del caballo y la canoa. Y ahora más que nada, aplicación a la parte de dinámica, ¿sí? Profe, ¿podés volver al anterior que no copié? ¿Sí? No Sí, terminé de sí. copiar. Gracias. Bueno, esto es el enunciado del problema, es el diagrama de cuerpo libre, donde actúan, donde está todo, digamos, se tiene en cuenta el peso del cuerpo, la normal, que está apoyado, y la fuerza externa que actúa y que le da una aceleración. Listo, profe, gracias. ¿No? Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, dice, ¿qué peso tiene una persona de masa en? El punto A dice un lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y en el segundo la gravedad es de 9,7. Entonces el peso de la persona, ahí lo que nos está diciendo, aquí era igual el peso. El peso, si se acuerdan, Masa por la gravedad. masa por la gravedad, ¿sí? Uy, estoy yendo para arriba. Peso igual a masa por gravedad. La masa de la persona son 65 kilogramos, ¿sí? Por la gravedad, que es menos 9,8 para el primer caso, segundo cuadrado. Ese para el primer caso sería, para el caso A. Y para el segundo, bueno, va a ser masa por la gravedad, va a ser igual, 65 kilogramos por menos 9,7 metros sobre el segundo cuadrado. Y más que nada, el problema es diciendo que la masa va a ser la misma, ¿sí? Pero no el peso de la persona. Eso depende de la ubicación donde esté en el planeta, ¿sí? Bueno, ahí va a dar diferentes valores.
Nos da 600, menos 637 newton. Da negativo porque es hacia abajo, ¿no? Si ustedes solo tenemos el sistema de referencia. Y acá es menos 630,5 newton. ¿Sí? Más que nada nos indica que la masa va a ser la misma, pero no el peso, ¿sí? Depende de la ubicación del planeta. Más que nada para eso. Bueno. Problema 12. ¿Qué dice el problema 12? Realizar el diagrama del cuerpo libre en las siguientes situaciones. En el primer caso tenemos, bueno, un cuerpo de masa M que está en un plano inclinado de 45 grados. Y nos dice que la masa es de 20 kilogramos. ¿Cómo hacemos el cuerpo libre de eso? Bueno, recuerden que el eje X iba a estar sobre la parte de apoyo, ¿sí? O sea que el eje X va a estar ahí, ¿sí? Y el eje Y va a estar perpendicular, ¿sí? O a 90 grados, ¿sí? Bien. Entonces, primero lo que voy a dibujar va a ser el peso del cuerpo, que sería la masa por la gravedad. El peso del cuerpo, y lo dibujo acá, en el diagrama de cuerpo libre, va a salir de ahí, y va a estar hacia abajo, por la gravedad. Este va a ser el peso del cuerpo. ¿Qué pasa con la normal ahora? La normal va a estar perpendicular a la superficie esa de apoyo. Entonces la normal va a salir desde acá y va a estar perpendicular a la superficie de apoyo, que es esa que está ahí abajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el peso acá? El peso lo voy a tener que descomponer en dos. Por un lado, va a estar la componente sobre el eje X, ¿sí? Y por otro lado, la componente en el eje Y. Bueno, entonces, vamos a poner el nombre a todo. Esto va a ser la normal, ¿sí? Este va a ser el peso del cuerpo. Esta va a ser la componente en X del cuerpo, o P de X. Y esta va a ser la componente en Y del cuerpo. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Ese cuerpo se va a desplazar, ¿sí? Porque fíjense que tiene la componente Y, se va a hacer cero. La sumatoria de la fuerza en el eje Y va a ser igual a cero. Por un lado tengo la normal y por otro lado tengo la componente del peso en el eje Y. Y como el cuerpo no se cae sobre el eje Y, tiene que ser del mismo valor. Pero sí va a tener una componente, ¿sí? En el eje X que va a ser distinta de cero. Entonces el objeto se va a desplazar sobre ese eje, ¿sí? Sobre el eje X. ¿Se entiende eso?
Creo que sí. Bueno, si me pide calcular la componente, la normal, ¿cuánto va a valer la normal? Me la pide ahí, pero si me pediría calcular la normal, yo puedo calcular P. ¿P cuánto va a valer? Va a valer 20 kilogramos, o masa por la gravedad. ¿Cuánto vale la masa? 20 kilogramos. Por la gravedad que vale menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si hago esa cuenta, esto me da menos 100,96 newton, ¿sí? Eso es lo que vale el peso del cuerpo. ¿Cuánto vale la componente PI? ¿Qué conozco yo acá? Que el ángulo vale 45 grados, ¿sí? Ese ángulo que está acá, ese ángulo está acá nomás. Hasta ahí vale 45 grados. Pero como el otro vale 90, los dos valen 45. ¿Sí? Entonces este ángulo también vale 45. Y este también vale 45. Este da un caso particular que son todos los ángulos iguales. Entonces yo la componente PI, ¿cómo la puedo calcular? Con cualquiera de estos ángulos, ¿sí? Con este o con este. Supongamos que vamos a calcularla con este. ¿Sí? Tengo que P vale 196 newton, entonces puedo calcular PI. ¿Cuánto va a valer PI? Y va a valer el módulo de P por, bueno, si considero ese ángulo que vale 45, acá es cateto adyacente, entonces va a ser por el coseno de 45. Acá en este caso da igual, coseno y seno dan igual, porque son 45 grados. ¿Cuánto da eso? Menos 196 por el coseno de 45. Esto da menos 138,9 newton. Entonces, si a mí me pide el valor de la normal, como la sumatoria de la fuerza en ese eje es 0, la normal va a ser igual a menos PI. Y ese valor va a ser 138,9 newton. ¿Sí? Si me pide calcular el valor de la normal, 138,9 newton. Esto no lo pide. Yo lo calculé por calcularlo. Acá lo que me pide es el diagrama de cuerpo libre solamente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Acá pide también el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Tengo una esfera ahí, un cuerpo que tiene una forma de esfera y que está suspendida, está quieta. Entonces, por un lado, ¿qué pasa? Está suspendida de una cuerda. Por un lado, vamos a tener el peso de la masa de la esfera, que va a ser masa por gravedad, que va a estar acá el peso. Y por otro lado, vamos a tener la tensión de la soga, la cuerda esta que está acá, que va a tener que ser de la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, si la masa vale 5 kilogramos, podemos calcular el peso, que va a ser 5 por menos 9,8 metros sobre segundo, que sería 49. Entonces, si esto vale menos 49 newton, la tensión a la cuerda va a ser de 49 newton. ¿Sí? Recuerden, si yo pongo acá peso, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. El peso va a ser igual a 5 kilogramos
por menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto queda igual, bueno, a menos 49 newton. O sea que T, la tensión en una cuerda, va a ser igual a 49 newton. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Acá ya hay un ángulo, ¿sí? Fíjense que ahí ya aparece una fuerza que no está en la dirección del eje X como estaban los otros, sino que forma un determinado ángulo, de 30 grados. Bueno, acá nos da el valor que vale 20 newton. Entonces ya ahí va a ser diferente. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, que es lo que nos pide el problema. En principio vamos a tener otra vez el peso y la normal, ¿sí? Que es lo que primero que vamos a tener. Y por otro lado, vamos a tener esa fuerza que actúa ahí, ¿sí? Y eso que está ahí. Entonces, si hacemos el diagrama, vamos a tener la normal acá, el peso del cuerpo y esa fuerza externa, que vale 20 newton. Al hacer el análisis, ¿qué vamos a tener que hacer con esta fuerza? ¿Qué vamos a tener que hacer si queremos analizar eso? Descomponerla. Descomponerla. Siempre vamos a trabajar sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces acá vamos a tener el eje X tiene que dar déjame hacerlo otra vez. Un minuto que lo hago ahora. Aguanten, ¿eh? Bueno, era este problema. Acá lo que veíamos, si hacíamos el diagrama, siempre tenemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, veíamos las fuerzas que actúan sobre ahí, que hay una fuerza externa, ¿sí? Y por otro lado tenemos el peso y la normal, ¿sí? Entonces lo que teníamos era el peso y la normal. Por otro lado teníamos la fuerza esa que tiene un determinado ángulo, ¿sí? Y a esa fuerza la íbamos a tener que descomponer, ¿sí? En dos fuerzas, una sobre el eje X, ¿sí? Y la otra sobre el eje Y.
Entonces, este va a ser la normal. Este va a ser el peso del cuerpo. Esta va a ser la fuerza. Y cuando hagamos el análisis, esta va a ser Fx. Y esta que está acá va a ser Fi. Ahí nos pedía solamente el diagrama de cuerpo libre, que sería la normal, el peso y la fuerza que actúa ahí. Y para el último caso, ¿sí? Este que está acá. ¿Qué pasa acá? Otra vez tenemos un plano inclinado, o sea que el eje X va a estar sobre esa superficie. Entonces vamos a dibujar el eje X acá, que sería así, ¿sí? Con ese ángulo de 30 grados. El eje Y va a estar perpendicular, ¿sí? 90 grados. Y ahora vamos a colocar todas las fuerzas. La fuerza, bueno, vamos a tener el peso del cuerpo, que va a ser la masa por la gravedad, que va a estar en esa dirección. Vamos a tener la normal, que va a estar perpendicular al apoyo, ¿sí? La normal va a estar acá. Y por otro lado tenemos esa fuerza de 10 newton que está ahí. Fuerza de 10 newton, ¿sí? Está acá arriba, o la vamos a hacer sobre el eje, si quieren la hacemos por acá. Bueno, estamos, no sé por qué se va. Otra vez menos uno. Bueno, profesor, otra vez, no hay problema. Bueno, la fuerza va a estar en la dirección del eje X, ¿sí? Pero en sentido hacia arriba, como lo estábamos haciendo. Entonces, la idea de estos primeros problemas, bueno, es dibujar el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que interactúan ahí, ¿sí? Tener eso bien claro. Si hay una fuerza externa, se va a desplazar para un lado o para el otro, bueno, y va a tener una determinada aceleración. Bueno, estábamos haciendo este. Vamos a hacerlo rápido. Teníamos el eje X ahí, el eje X, el eje Y, ¿sí? El peso del cuerpo. Después dijimos que teníamos la normal, que estaba perpendicular al apoyo. Y bueno, teníamos la otra fuerza, ¿sí? Que está sobre ese eje. Entonces, ahí, ponemos acá, bueno, este va a ser la normal. Este va a ser el peso del cuerpo. Y esta va a ser la fuerza, ¿sí? Estaría el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Después esa fuerza de 10 newton, ¿sí? Se quedó para arriba. Al ir para arriba, bueno, ahí hay que ver si después se va moviendo o no el cuerpo. La normal, fíjense que el peso del cuerpo lo vamos a tener que descomponer acá, ¿sí? Vamos a tener que descomponer acá. Y esta va a ser Px, y esto que está acá va a ser Pi. El valor de Pi va a ser igual al de la normal, ¿sí? Y si ese cuerpo está quieto ahí, detenido, ¿sí? Este valor del peso, de la componente del peso del cuerpo en el eje X,
debería ser igual a la fuerza. Eso en el caso de que esté en reposo, detenida. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, no, profe. ¿Seguro? Bueno, ya para la próxima clase vamos a ver algunos problemas que son los que están acá abajo, que son un poco más largos o entretenidos, ¿sí? Por ahí esto era más que nada introductorios y los que vienen son un poco más largos, ¿sí? Un poquito más largos. Más que nada los que vienen son de composición de fuerzas, ya, ¿sí? Entonces por ahí ya vamos a tener que usar los dos ejes, descomponer la fuerza en el eje X y en el eje Y, sumarlas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en la próxima clase. Si no hay preguntas, por hoy terminamos. Avísenme si hay alguna pregunta.